Algo importante que encontramos en este periodo es que el rey Asa comete un error porque hace una alianza con Ben-Hadad, porque, bueno, como estamos en un periodo de guerra entre Israel y entre Judá, la palabra de Dios dice que hubo guerra entre Asa y el rey Baasa, que era el rey de Israel, todo el tiempo de ambos, ¿no? Entonces dice que Asa tomó la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y de los tesoros de la casa real y los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, y el cual dice residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí que yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Bueno, dice que él fue reprendido por un profeta por haberle pedido ayuda a Siria y porque él había dejado de confiar en Dios. Entonces fíjense cómo el comienzo fue bueno de Asa, llevando a la nación a un avivamiento al haber quitado del país todos los ídolos que su padre había hecho, pero dice que él terminó volviéndose orgulloso, testarudo, y bueno, dice que él, cuando el profeta le dio la palabra diciendo de que reprendiéndolo por lo que él había hecho, dice que lo puso preso al profeta, lo llevó a prisión y luego dice que también empezó a agobiarla a la gente. Asa tuvo una enfermedad, rehusó pedirle ayuda a Dios y murió dándole la espalda a Dios, porque el rey Asa no se arrepintió. Luego vamos a empezar a hablar sobre el segundo periodo. No podemos hablar todo como quisiéramos por falta de tiempo, pero bueno, acá estamos aprendiendo realmente de los malos ejemplos, ¿no? de algunos reyes. En el segundo periodo fue un periodo que abarcó 75 años, y acá nosotros vemos que hay una alianza entre el reino del norte y el reino del sur, y los reyes que gobernaron en este segundo periodo fue desde el rey Josafat hasta el rey Joás. Del rey Josafat también podemos decir como Asa que él organizó un gran plan de avivamiento, y él mandó a príncipes, a sacerdotes, a levitas por toda la tierra a enseñar la ley de Moisés. Durante su reinado fue un tiempo de paz, ¿no? con otras naciones, y también fue uno de los mejores tiempos que espiritualmente se vivió en esa época, en esa historia de Judá. Él hizo una alianza con la dinastía de Omri, de Israel, por lo tanto Israel y Judá estuvieron en paz. ¿Por qué? Porque el rey llegó a un acuerdo de paz con el rey Acab a través del matrimonio de su hijo Joram con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Pero esto dice que Dios no estaba complacido con esto. ¿Por qué? Porque los reyes Omri y Acab fueron hombres malvados, y Jezabel fue quien perseguía a los siervos de Dios y los iba matando sistemáticamente, iba matando también a los profetas, e hizo de que Israel inclinara su corazón a los distintos altares que ella llenó Israel de altares para que se adorara sobre todo a Asera y a Baal. Entonces, este acontecimiento, este casamiento, fue uno de los peores sucesos, ¿no? por causa de esta alianza, porque luego esta mujer, Atalía, se convirtió en reina de Judá, y
y vemos que ella luego asesinó a casi todos los hijos de Josafat y a su nieto, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que la voluntad de Dios nunca es que nosotros nos unamos en alianza con los incrédulos, ¿no? En este periodo vemos los profetas, acá tenemos al profeta Micaías, Jehú y Eliezer, y hablamos un poquito del reino del norte también. El rey de Acab le pidió a Josafat que se unieran con él en una batalla ¿contra quién? Contra Siria, pero Josafat, cuando Acab pidió una palabra de los 400 profetas que había en su reino, Josafat no tomó esa palabra y enviaron por otro profeta llamado Micaías, y él le advirtió que el rey Acab moriría en esa batalla. Por lo tanto, al ir a enfrentar a Siria, la palabra se cumplió, entonces Acab murió y Josafat escapó de un gran peligro. Cuando Josafat regresa a Jerusalén, también es advertido por el profeta Jehú, que lo reprendió y le hace una pregunta difícil, ¿no? Le dice: ¿al impío das ayuda y ayudas a los que aborrecen a Jehová? Esto fue una de las debilidades que tuvo el rey Josafat, porque no es la primera vez que él hace estas clases de asociaciones que no le agradaban a Dios. Bueno, también tenemos que destacar, a través de la muerte de Acab, quiénes fueron los hijos que le sucedieron al rey Acab. Entonces los hijos de Acab eran Ocosías y Joram, ¿no? Josafat, el rey de Judá, siguió manteniendo la paz con el hijo de Acab, Ocosías, e hicieron planes para hacer negocios de construir buques para la comercialización. Pero vemos otra vez acá ese acuerdo, esa alianza, ¿no? Con los incrédulos, o en yugo desigual, como nosotros hablamos hoy y aplicamos esta enseñanza a nuestros días. Por lo tanto, dice que esos buques naufragaron, ¿no? Y vemos la palabra profética del profeta Eliezer, una vez más, reprende al rey Josafat diciéndole: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tu obra, ¿no? Luego también tenemos al profeta Eliseo, que reprende a Josafat. ¿Por qué? Porque acá vemos que el rey del norte ya no es Ocosías, sino que ya es Joram. Planea atacar y le pide ayuda a Josafat, ¿no? para luchar, ¿no? En contra de este reino. Y vemos también que cuando ellos se unieron para ir a pelear, se quedaron sin agua, ¿no? Y bueno, esta es la tercera vez que nosotros vemos las decisiones mezcladas que tomaba Josafat, y que siempre Dios le daba palabra de que a Dios no le agradaba esas decisiones que él tomaba. Entonces, bueno, vemos que Josafat, en conclusión, hizo muchas cosas buenas, pero su reputación fue manchada con la alianza que hizo con reinos malvados. Llegamos entonces al tercer periodo, que abarcó 75 años, y este periodo vemos desde el rey Amasías hasta el rey Acaz, no confundamos Acab con Acaz, que termina con Z. Bueno, Amasías, rey de Judá. La muerte del rey de Siria, Hazael, fue una bendición para Judá. ¿Por qué? Porque Siria se debilitó y no volvió a atacar a Judá ni a Israel.
Bueno, Amasías gobernó y él dice que levantó un ejército y dice que se puso orgulloso por el ejército que él había formado y desafió en guerra, ¿no?, al rey de Israel. Como resultado, el fuerte ejército de Israel atacó a Judá y dice que en esa batalla derribaron parte del muro de Jerusalén. El rey Amasías fue capturado por el rey de Israel y dice que, bueno, fueron quitados el botín, ¿no?, en oro, en plata del templo de Jerusalén, ¿no? Entonces vemos nosotros el resultado de una actitud tan orgullosa, ¿no?, del rey Amasías, que los resultados le fueron mal, fueron negativos para el rey Amasías. ¿Quién le sucedió a Amasías? Le sucedió Usías. Bueno, vemos que Amasías había acabado con la paz que había existido entre Israel y Judá, casi 100 años del reino del sur, y el reino sufrió por causa del orgullo de Amasías, y Usías comenzó a gobernar y lentamente fue restaurada la nación de Judá y se reconstruyen los muros de Jerusalén. Usías levantó también un ejército fuerte en Judá. El Señor le ayudó a vencer a enemigos como por ejemplo los filisteos, los edomitas, los amonitas, y construyó torres para proteger a Jerusalén, construyó viñedos, tuvo mucho ganado, restauró las minas de cobre y de hierro. Entonces Judá creció y se fortaleció, y durante su gobierno fueron tiempos de prosperidad como los tiempos de David, ¿no? Y de, bueno, no sé si como Salomón, pero fue un tiempo realmente donde Judá se fortaleció políticamente, económicamente, espiritualmente, porque el éxito que tuvo Usías se debió a que él tenía una gran dependencia con Dios. El profeta Zacarías le había enseñado cómo él debía respetar y obedecer a Dios, y mientras él buscara a Dios, él siempre iba a tener éxito. Hasta que se volvió orgulloso. Él quiso ofrecer incienso en el templo, fue advertido por el sumo sacerdote y también por los 80 sacerdotes que ministraban en ese lugar de que no le correspondía al rey Usías ofrecer incienso, pero él lo hizo igual. Entonces Dios le mandó un castigo, una lepra le brotó, y dice que él nunca más volvió a entrar al templo ni siquiera para adorar a Dios. Entonces, vemos nosotros cómo otra vez vemos la decadencia, vemos cómo se corrompió. O sea, Usías había restaurado las fuerzas de Judá, llegó hasta llevar a la nación a un tiempo realmente, llegó a ser una nación tan poderosa e importante en todo Canaán. Pero ahora ya este rey había muerto, y Asiria dice que otra vez la amenaza de Asiria de atacar. Entonces dice que ahí en este periodo Dios llama al profeta Isaías para ser el profeta de la nación, y vemos que durante ese tiempo luego comienza a reinar su hijo, el hijo de Usías, que es Jotam. Perdón. ¿Hay alguien que me está esperando? Dios llamó a Isaías para ser su profeta en Jerusalén, y continúa la oposición contra Asiria durante el reinado en Judá. O sea, Jotam continúa su oposición contra Asiria durante el reinado de Judá. Bueno, el hijo de Jotam es Acaz, y algo importante es que se unieron juntos contra Asiria, Peca, el rey de Israel, y Rezín, rey de Siria, y como Acaz no se unió con ellos, ellos se unieron para pelear contra Judá. Israel y Siria estaban comenzando su ataque, y Dios
manda a Isaías a decirle al rey Acaz que no tuviera temor, y Acaz puso su confianza en Dios, y el profeta le prometió que los reyes Peca serían derrotados, y Isaías le ofreció darle una señal, pero Acaz no quiso pedir ninguna. Por lo tanto, dice acá la palabra que Acaz termina no tomando totalmente la palabra de Isaías. En realidad es como que él ignoró la palabra del profeta Isaías, y en cambio dice que él acudió a Asiria para pedirle ayuda, ¿no? Entonces, llegado entonces el final ya de los 3 períodos del reino dividido, Acaz fue el último rey que gobernó Judá cuando Asiria conquistó Israel, las 10 tribus del norte. El reino del norte permaneció por un total de 200 años, desde Jeroboam hasta Oseas. Y luego tenemos la segunda lección de este capítulo 5, que está hablando de Ezequías a Sedequías, ¿no? Y donde ahí el título es Judá y el reino sobreviviente. Bueno, brevemente, es tanto lo que nosotros tenemos que resumir, pero lo que vamos a hablar de esta segunda lección, para terminar con el capítulo 5, vamos a hablar un poquito del rey Ezequías. Ezequías era el hijo de Acaz, pero no siguió el ejemplo de su malvado padre. Ezequías comenzó su reinado. Asiria había conquistado el reino del norte. El reino del norte había caído. Fue un golpe tremendo. ¿Por qué? Porque Asiria mató a miles de judíos en el norte, y otros fueron cautivos y fueron dispersados por toda Persia. Ezequías sabía que este era un castigo de Dios a Israel por quebrantar sus mandamientos. Entonces él puso su fe en el Señor. El rey Ezequías llamó a los levitas para que se unieran en el trabajo. Repararon el templo, lo limpiaron, quitaron todos los ídolos. El rey Ezequías mandó mensajes al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, a los que habían quedado dispersos, a los pocos que quedaban dispersos en el norte. Los invitó también junto con todo Judá para celebrar la fiesta de las Pascuas. Políticamente Ezequías continuó sometiéndose a Siria como su padre Acaz lo había hecho, pero ya que Ezequías no se rebeló, por lo tanto Asiria no atacó a Judá, y de esta manera por muchos años Ezequías fortaleció el país. También formó un ejército, construyó también un túnel que es muy famoso para abastecer de agua a la ciudad, que es el túnel de Ezequías, que al día de hoy los turistas también lo pueden ver porque existe. Y de esta manera aseguró que Jerusalén tenga suficiente agua si eran atacados. El túnel conectaba el estanque de Siloé con la fuente de Gihón. Entonces, de esta manera nosotros estaríamos terminando con estas 2 lecciones del capítulo 5 del libro. Y bueno, al contestar ustedes las preguntas van a poder, y leer también las referencias bíblicas, van a poder aprender un poco más, porque de todo lo que nosotros estamos resumiendo nos queda muchos reyes en el cual nosotros no hemos podido ampliar bien para poder destacar los conceptos y para poder destacar la historia de las cosas buenas y de los errores, las fallas que ellos tuvieron. Así que, como sabemos que este método es un método para que el alumno también tenga su protagonismo de poder investigar por sí mismo y poder aprender la historia de la monarquía, les pido que ustedes puedan contestar todas las preguntas y enviar los trabajos para que nosotros los podamos corregir. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase, que ya es la 6ª clase y la última de esta primera unidad del libro Panorama del Antiguo Testamento. Bienvenidos a la clase número 5, capítulo 5 de Panorama
del Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con la historia de los reyes de Israel y de Judá, y vamos a estar hablando sobre el reino dividido, que abarcó 3 periodos. El primer periodo fue de 60 años y había guerra entre Israel y Judá. Me gustaría poder destacar algo que realmente me llamó mucho la atención, es sobre el rey Salomón, que dice que el rey Salomón amó, aparte de la hija de Faraón, a otras mujeres extranjeras. Y es como que la palabra que me llamó la atención era como el sentimiento del rey Salomón de tener amor, o sea, era más fuerte para él el amor por las mujeres que Dios le había dicho que no tenía que amar, que lo llevó realmente a la idolatría, a corromperse. Entonces, fíjense que no únicamente Salomón amó a la hija de Faraón, sino que también amó a mujeres moabitas, amonitas, a mujeres de Sidón, eteas, y aunque Dios se le había aparecido 2 veces para darle la palabra diciéndole de que él no tenía que llegarse a ellas, ni tampoco ellas tenían que llegarse a los israelitas, sin embargo el rey Salomón hizo todo lo contrario. Y cuando él era anciano, hasta llegó a levantar ídolos a distintos dioses de sus mujeres, ya que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Él no guardó el pacto, él no tuvo un corazón perfecto para con Dios como lo tuvo su padre David. Adoró a dioses como Astarot, a Milcom, Quemos, hasta a Moloc, y había hecho santuarios donde esas mujeres, esposas de él y concubinas, quemaban incienso y ofrecían sacrificios a distintos dioses. Por lo tanto, vemos nosotros cómo Dios también le da una palabra, porque él había roto el pacto que tenía con Jehová, y la palabra que Dios le da es que por cuanto él no había guardado su pacto, no había guardado los estatutos de Dios, le dijo de que él iba a romper el reino y que le iba a entregar el reino se iba a dividir y se lo iba a entregar a un siervo. Y le dijo algo, que no iba a quitarle todo el reino, sino que lo iba a romper, y que le iba a dar una tribu por amor a David, su siervo, y también por amor a Jerusalén. El siervo, que fue el que gobernó esas 10 tribus de Israel, se llamaba Jeroboam. Este varón, Jeroboam, era un varón valiente y esforzado, y viendo Salomón a este joven, que era un hombre activo, le encomendó toda la casa de José. Y aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam se encuentra, en el campo se encuentra con un profeta. El profeta se llamaba Ahías. Entonces este profeta le dice, él estaba vestido con una capa nueva, y estaban ellos solos en el campo, y dice que tomando la capa nueva que tenía el profeta, la rompió en 12 pedazos, y le dijo que Jeroboam tomara los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y el hijo de Salomón, Roboam, tendrá una tribu, solamente una tribu, porque Jehová había dicho que por amor a David y por amor a Jerusalén le iba a dar una tribu, o sea, todo lo que vendría a ser el reino del sur, el reino de Judá, que consistía en Judá y en la tribu de Benjamín, ¿no? Bueno, luego vemos nosotros que después de la muerte de Salomón le sucede su hijo Roboam. Hemos estado tomando algunos versículos que están puntualmente marcados
en el panorama del Antiguo Testamento, en este capítulo, que tenemos que leerlo para poder apreciar un poco más detalladamente la historia. Los ancianos le dan un consejo sabio y le dicen de que el rey, al quitarle la carga impositiva, o si él servía al pueblo, en vez de que las 10 tribus estuvieran con esa carga tan pesada y que ellos prácticamente era como que ellos estaban sirviéndole, ¿no?, al reino del sur, el consejo de los ancianos fue de que, al contrario, el rey tenía que tomar otra actitud, ¿no?, demostrarse como que él también estaba sirviéndoles a ellos, como de una manera indirecta, pero fíjense la respuesta que le da Roboam. Roboam dice que escucha a los ancianos y pide consejo a los jóvenes que se habían criado con él en el palacio. Entonces, él les contesta, dice, le respondieron así: hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo y así le hablarás a ellos. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces esa fue la razón por la cual Dios permitió la división del reino, hasta que comenzó en el momento de que Roboam comete una necedad al no tener en cuenta el consejo de los ancianos y tomar el consejo de los jóvenes, ¿no? De jóvenes que realmente no tenían la experiencia, la madurez y la prudencia para poder aconsejar un asunto tan importante, pero Roboam les creyó a ellos y así lo hizo, ¿no? Entonces, después dice que Roboam quiso preparar un ejército para pelear contra las 10 tribus de Israel, pero únicamente obedeció a ese llamado las 2 tribus del reino del sur, Judá y Benjamín. Pero el profeta le dijo de que él no peleara contra las 10 tribus del norte, sino que no era de Dios realmente de que Roboam tenga una guerra o un conflicto en contra del reino de las 10 tribus de Israel. Entonces vemos acá que Roboam sí se somete al profeta y no va a la guerra, ¿no? Entonces Roboam lo tomaba como una rebelión contra él, pero bueno, el profeta le salió al encuentro y no permitió de que Roboam atacara. Bueno, todo esto que sucedió fue también corrompiendo al reino del sur, porque bueno, al principio los planes que tenía Roboam con respecto al área religiosa, al área espiritual, al principio él tuvo buenos planes, pero luego con el tiempo él también comenzó a imitar la idolatría de esos días, y dice que Judá también se alejó de Dios, y aunque ellos seguían sirviendo en el templo, pero todo era como una apariencia, era como que ellos aparentaban tener una devoción, pero en realidad no estaban adorando y dedicándose realmente, ofreciéndose a Dios con un corazón perfecto. Luego nosotros tenemos el reinado de Asa. Asa dice que fue también un rey que dirigió un avivamiento en la nación de Judá. El profeta sabía que el consejo al rey era de que él, para mantener el avivamiento, tenía que quitar todos los ídolos de la nación. Y bueno, y él lo hizo. Entonces eso permitió que realmente la nación fuera limpiada de algo que no le agradaba a Dios, y bueno, siempre
hablamos que los avivamientos cuando vienen muchas veces no perduran con el tiempo. Y bueno, nosotros acá vemos a través de la historia de los reyes cómo realmente los avivamientos a veces no duran tanto tiempo, no son permanentes. Ojalá nosotros pudiéramos tener el ejemplo, ¿no?, de estos reyes para que nosotros podamos cuidar cuando hay una visitación de Dios gloriosa, pero tal vez sea el tremendo avasallamiento, ¿no?, de la gente, las tremendas puertas de oportunidades que se abren en ese momento, tal vez sea por distintas distracciones que se presentan en esos momentos de avivamiento, porque yo creo de que uno en este tiempo no va a volver su corazón tal vez a los ídolos, a las estatuas de yeso o de madera, pero en este tiempo muchos pierden su devoción y su adoración a Dios y el sacrificarse para Dios y el muchas veces obligarse, porque ya nosotros somos también de carne, tenemos muchas veces que posicionarnos y tomar mano, echar mano de las promesas, a través de la declaración, a través de predicarnos a nosotros mismos cuando estamos pasando por crisis, cuando estamos pasando por momentos en que la iglesia baja los brazos. Bien lo dice la palabra de que muchas veces tenemos las manos cansadas, ¿no?, donde la debilidad, donde el ocio hace que nosotros no levantemos esas manos en la oración, levantando las manos cuando tenemos victoria en cada batalla, cuando nosotros estamos orando, cuando estamos realmente ocupándonos del camino del Señor, de la visión del Señor. Y muchas veces nuestra carne se cansa, o cuando tenemos fracasos, cuando tenemos derrotas, estamos como debilitados. ¿Por qué? Porque perdemos la esperanza, porque perdemos, juntamente con la esperanza, perdemos las fuerzas físicas y también, por supuesto, como resultado perdemos el espíritu, ¿no? Entonces muchas veces los avivamientos no permanecen, ¿no?, porque realmente cuando tenemos que levantar la cosecha, cuando tenemos que mantener que la gente no entre por una puerta y se vaya por la otra, es mucho el trabajo y a veces empezamos a idolatrar hasta nuestras propias ocupaciones personales. Ya no hay tiempo para servirle al Señor como antes, ya estamos por ahí muy dedicados a veces el tiempo cada vez es más para dedicarnos a veces a nuestros asuntos, a nuestros temas seculares, y cuando queremos acordar no podemos servir a dos señores, ¿no? Y entonces declina nuestra dedicación que tuvimos al comienzo, al principio, cuando estábamos tan solícitos por la visión de Dios, cuando estábamos tan apasionados y fervientes, ¿no? La verdad que es difícil, uno ve y uno dice cómo los reyes se pudieron haber apartado de Dios, ¿no?, y volverse la idolatría, después de haber tenido un ejemplo tan tremendo como fue el reino de David, aún lo que fue el reino de Salomón, un hombre en el cual Dios se le apareció 2 veces. Pero bueno, la historia cuenta, ¿no?, que el rey Asa fue un rey que limpió, quitó todos los ídolos, ¿no?, de la tierra, y hasta él no permitió que su propia abuela continuara en su posición de reina madre, porque ella también había levantado un ídolo. Entonces, bueno, muchas personas, ¿no?, ¿qué pasaba en el Reino del Norte? Muchas personas del Reino del Norte deseaban visitar Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos querían ir a celebrar la fiesta, pero el rey Baasa, el rey del norte, no permitió que su gente saliera de Israel. Mientras tanto, Asa estaba preocupado de que el rey lo atacara. Entonces, como él también sintió temor que lo atacara también Egipto, buscó a Dios, pero esta vez no confió realmente enteramente en Dios, sino que se apoyó y pidió ayuda a Siria. Contrajo con Israel. ¿Sabés lo que pasa? Que escribo